Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tengo el gusto, continuando con la programación del primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, organizado por la SIAC y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Tengo el gusto de presentar al doctor Tomás Pulido. Él es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un título de alta especialidad en circulación pulmonar por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es especialista en neumología en la Universidad de Manitoba, Canadá. Licenciatura de médico cirujano por la Universidad La Salle. Jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Profesor adjunto del programa de alta especialidad de Fisiología Cardiopulmonar, Universidad Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT en México, miembro de la Academia Nacional de Medicina en México, miembro de la Sociedad Europea Respiratoria, miembro de la Sociedad Torácica Americana y fellow del American College of Chest Physicians. Él nos va a deleitar con el tema actualización en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Bienvenido, doctor Pulido. Muchas gracias por esta invitación. Déjenme nada más compartir pantalla. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a la Sociedad Ecuatoriana por esta invitación. Y en los siguientes minutos vamos a hablar de lo que es el tratamiento actual de la hipertensión arterial pulmonar. Gracias además por esa presentación. Estos son mis disclosures. Nos vamos a dedicar específicamente a lo que es el grupo 1 de hipertensión pulmonar, es decir, al grupo de HAP en el día de hoy. Sabemos que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que progresa, es una enfermedad que ya cuando empiezan los síntomas, realmente la hemodinámica ya no es normal, ya hay puede haber datos de insuficiencia cardíaca y de hecho ya hay aumento en el estrés de la pared del ventrículo derecho y lo ideal es tratar a los pacientes de forma temprana para evitar la dilatación del ventrículo derecho y la aparición de insuficiencia cardíaca y finalmente evitar la fase terminal y la falla cardíaca a derecha crónica agudizada, que es algo que llegamos a ver en etapas ya terminales. Es importante esto de diagnosticar tempranamente a los pacientes y creo que se ha demostrado ya desde hace varios años y un ejemplo importante son los pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociados a esclerosis sistémica. Por ejemplo, cuando el grupo francés presentó estos datos en donde a todos los pacientes con esclerosis sistémica se les hacía un ecocardiograma anual a manera de screening, cosas que hasta hace algunos años no hacíamos, se vio exactamente la diferencia en la supervivencia, por ejemplo, a 5 años. En aquellos pacientes con esclerosis sistémica limitada que presentaban hipertensión pulmonar severa, la supervivencia a los 5 años era de 25%, es decir, si nosotros nos esperábamos hasta que aparecieran los síntomas para poder tratar a esta enfermedad. Sin embargo, en el momento en el que se empieza a hacer screening en todos los pacientes con esclerodermia, que no necesariamente están asintomáticos, vemos la diferencia a 5 años de una supervivencia del 73%. Entonces, aquí lo importante es hacer el screening de forma temprana, obviamente un diagnóstico adecuado, pero por ende, al tener o hacer un diagnóstico temprano de hipertensión pulmonar, voy a tratar también de forma temprana y esto se nota o es evidente la mejoría en la supervivencia de estos pacientes. Y la otra evidencia que tenemos en cuanto a tratar de forma temprana es el estudio EARLY. El estudio EARLY ya publicado hace más de 10 años, en donde se evaluó la efectividad de Bosentan en pacientes en clase funcional 2. Y si bien la meta principal, la meta primaria de este estudio EARLY era la caminata de 6 minutos y la disminución en la resistencia vascular pulmonar que fue negativa, es decir, no hubo tanta diferencia en la caminata, lo que sí se vio, lo que sí se demostró es que el hecho de agregar Bosentan a pacientes en clase funcional 2
enlentecía el tiempo para el deterioro clínico, es decir, el paciente que se había mantenido con placebo progresaba la enfermedad en comparación con el paciente que recibió el Bosentan. Entonces, estas son algunos ejemplos de cómo el tratar temprano a los pacientes puede ser o puede ayudar para tener una mejor supervivencia. Ahora bien, estos son todos los medicamentos que tenemos para tratar la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, treprostinil en todas sus variedades, desde la vía de la prostaciclina, epoprostenol, treprostinil que puede ser subcutáneo, intravenoso, oral, treprostinil inhalado, el hiloprost inhalado o intravenoso que se usa en Nueva Zelanda, por ejemplo, el Veraprost que es oral, el epoprostenol termoestable y finalmente el Selexipag. En cuanto a la vía de la endotelina, tenemos Bosentan, ambrisentan y macitentan, y finalmente la vía del óxido nítrico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como podrían ser sildenafil, que es raro que se use de forma intravenosa, sobre todo en algunos lugares en Alemania, pero son sildenafil oral y tadalafil oral, y finalmente el Riocivat, que es un estimulador de la guanilatociclasa, que no depende tanto de óxido nítrico, por lo tanto los efectos son un poco más sostenidos al compararse con los inhibidores de fosfodiesterasa 5. Pero aquí el punto importante desde del tratamiento es, de todos estos medicamentos que yo tengo o que yo debería de tener en un mundo ideal, ¿cómo los voy a empezar? ¿Qué medicamento es el que voy a utilizar? Y entiendo aquí que es importante que todo depende de la disponibilidad en los diversos países de Latinoamérica. Hemos tenido algunas pláticas con médicos ecuatorianos y sabemos que al igual que pasa aquí en México, la disponibilidad no es tan práctica o tan factible como en otros países. Entonces, al no tener estos medicamentos o todos estos medicamentos disponibles, la idea es ver entonces cuál es la forma de tratar a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y la forma de tratar a los pacientes se basa básicamente en lo que es el algoritmo de tratamiento que viene desde las guías del 2015 de las sociedades europeas de cardiología y de neumología, pero también este algoritmo que se modifica en el 6º simposio de hipertensión pulmonar en la ciudad de Niza en 2018 y se publica prácticamente a finales del 2018, principios del 2019. ¿Y qué es lo que me dice este algoritmo? Bueno, una vez que he confirmado la hipertensión arterial pulmonar en un centro experto, voy a hacer cateterismo y tengo que hacer al momento de confirmarla, el cateterismo, una prueba de vasorreactividad. Es importante entender que esta prueba de vasorreactividad se debe de hacer solamente pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, hipertensión arterial pulmonar hereditaria y por drogas o toxinas, porque es donde están validadas las respuestas, generalmente en pacientes con HAP por colágena no está validada o en algunas otras enfermedades de este grupo. Entonces, una vez que hago el test de vasorreactividad, este test de vasorreactividad se puede hacer con hiloprost, óxido nítrico, epoprostenol y, porque también me lo han preguntado en algunas ocasiones, bueno, hace algunos años lo hacíamos con adenosina, de hecho la adenosina se puede seguir utilizando si no tenemos a la mano ninguno de estos medicamentos y el protocolo de adenosina que utilizábamos era más o menos empezar con infusión continua intravenosa desde 50 microgramos kilo minuto, 100 microgramos, 150, 200, etcétera, etcétera. Y en el momento en el que había respuesta vasodilatadora o efectos secundarios, deteníamos la infusión. ¿Qué significa una respuesta positiva? Que mi presión pulmonar media baje más de 10 milímetros de mercurio, que la presión media final sea menor de 40 milímetros de mercurio o que mi gasto cardíaco se mantenga igual o aumente. Básicamente lo que eso significa es que si yo empiezo con una media más o menos de 70 y mi paciente responde, tiene que bajar a 35 con un gasto cardíaco que no se modifique o que aumente. Pero si mi paciente empieza, digamos, con 45, entonces, con 25, con 30, que ya sería una hipertensión pulmonar ligera,
el reto va a ser positivo si de 30 mi presión baja a 20, que sería este concepto de al menos 10 milímetros de mercurio. Ahora bien, solamente el 10% de los pacientes responden al reto agudo. Nosotros lo que utilizamos es iloprost inhalado, lo damos en 15 minutos y nos esperamos 20 minutos para hacer las mediciones y ver si el medicamento funcionó, porque puede haber una respuesta transitoria, pero que desaparece en 5 minutos. Por lo tanto, hay que dar la inhalación de 10 a 15 minutos, esperar 20 minutos y a los 20 minutos hacer las mediciones. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes estos criterios de respuesta? Bueno, porque el grupo francés ya demostró que aquellos pacientes que tienen estos criterios de respuesta van a vivir prácticamente el 100% a 18 años y con calcio antagonistas. De hecho, cuando el estudio del registro francés comparó la respuesta, se vio que aquellos pacientes que no cumplían con los criterios de al menos 10 milímetros de mercurio para una media de menos de 40 y gasto cardíaco conservado, eran estos pacientes que tenían un peor pronóstico, pero no necesariamente significaba que el paciente no se beneficiara de calcio antagonistas. Hace ya también algunos años lo que utilizábamos como respuesta era la disminución en la resistencia vascular pulmonar de 20% o más, y lo que veíamos, parte de este grupo no respondedor, era que si le dábamos calcio antagonistas y respondían en un principio o se sentían mejor, teníamos que seguirlos de forma estrecha porque este es el grupo de pacientes a los que se les va a agregar medicamento específico. Entonces, eso es un concepto que es importante. En otras palabras, si yo tengo un paciente que tiene 70 de media nuevamente, le doy iloprost para el reto vasodilatador agudo y después del iloprost baja a 45, pues obviamente son más de 10 milímetros de mercurio, pero no alcanza menos de 40. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sin modificación del gasto cardíaco. Lo que nosotros hacemos es empezar calcioantagonistas en el hospital para ajustar la dosis, ver que no haya hipotensión sistémica, y a ese paciente lo vamos siguiendo y ya sabemos que lo más probable es que tengamos que agregar medicamentos específicos con el tiempo. Y el otro punto importante y el otro punto el otro concepto importante es que nosotros pensábamos que los pacientes que respondían al reto vasodilatador eran aquellos pacientes que encontrábamos en etapas tempranas, es decir, en una evolución de la enfermedad temprana. Sin embargo, se está demostrando, y esto lo ha estudiado mucho la gente de la Universidad de Vanderbilt, como es Ana Gemnes, en donde ellos lo que presentan es todo lo que está en verde son pacientes, son mutaciones en la parte de la derecha de diferentes genes que son los que están aquí arriba. Pero los puntos que ven ustedes aquí en verde son pacientes, en rojo son aquellos pacientes que son respondedores. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, podemos agrupar a los pacientes respondedores de acuerdo a ciertas mutaciones que se tienen aquí, por ejemplo, este clúster o alguno de estos. Y lo que esto significa es que cómo ha venido a cambiar la manera de pensar es, no es que los pacientes respondedores, no es que estemos encontrando a los pacientes en etapas tempranas, sino que lo que realmente está pasando es que este es un fenotipo completamente diferente. ¿Vale la pena buscar estas mutaciones? Yo creo que no, son muchos genes los que tenemos aquí, pero lo que sí es importante es a todo paciente que cumpla los criterios de HAP idiopática, hereditaria o familiar o por toxinas o por drogas o toxinas, se debe de hacer el reto porque aunque sea el 10% de los pacientes los que responden, sé que con calcioantagonistas van a estar bien y van a estar bien por mucho tiempo. El 85% de los pacientes que no responden, entonces, el siguiente paso es la estratificación. Y de acuerdo a la estratificación es como yo voy a poder tratar a los pacientes. Esto es lo que me dicen las guías. Para estratificar a los pacientes tengo diferentes métodos. De hecho, tengo la ecuación de los registros de los Institutos Nacionales de Salud, publicada ya hace más de 20 años, y que fue validada aquí en nuestra población, en el Instituto Nacional de Cardiología, la ecuación del grupo francés, el score de Escocia, y los dos más usados son el REVEAL y son la tabla de estratificación de las sociedades europeas, tanto de cardiología como neumología, que es prácticamente
lo que se usa hoy en día. Ahora bien, Reveal, ya sabemos que hay un Reveal 2.2, se basa en ciertas variables del paciente y en una puntuación, y de acuerdo a la puntuación podemos ver la sobrevida de los pacientes. Es importante entender que el Reveal 2.2 es una actualización, se agregan variables nuevas, se actualizan los parámetros existentes, es decir, algunas de estas variables son nuevas y en otras se cambia la puntuación. Y algo importante de Reveal es que se toman en cuenta la patología, o sea, el tipo de hipertensión pulmonar que se tiene, se incluyen signos vitales como hipotensión sistémica, taquicardia, las comorbilidades también se toman en cuenta, como sería insuficiencia cardíaca o tasa de filtración glomerular, y tratando de hacer un comparativo con los pacientes que tienen, con el semáforo europeo, podemos ver que el paciente de riesgo bajo es aquel que tiene menos de 6 puntos en el Reveal 2.0, entre 7 y 8 es intermedio y más de 9 puntos sería riesgo alto. Y este es el semáforo que ustedes conocen, el semáforo de riesgo en hipertensión arterial pulmonar que se basa en el semáforo verde, amarillo y rojo. Verde, que es riesgo bajo para mortalidad en el año siguiente, menos del 5%. Riesgo intermedio, 5 a 10% de riesgo de mortalidad en el año siguiente y finalmente riesgo alto, más de 10% de mortalidad. Aquí lo importante es entender que estas variables, o sea, los valores, por ejemplo, son opinión de expertos basado en la evidencia. Por ejemplo, y algo que también ya he comentado en varias ocasiones, 440, el que camine un paciente más de 440 metros, se considera riesgo bajo. ¿Por qué? Porque esto fue lo que se encontró en el registro Reveal. El que un paciente tenga más de 1.400 nanogramos por litro de NT por BNP se considere riesgo alto, es porque esta fue la cohorte de pacientes del doctor Adam Torbicki en Polonia. Entonces, y así es como podemos ver todas las variables. Estas variables ya han sido validadas en tres estudios importantes, que son el registro sueco Compera y el registro francés. Aquí lo importante es, cualquiera que sea el método que nosotros utilicemos, tenemos que estratificar a nuestros pacientes. Si queremos estratificarlos con Reveal, perfectamente de acuerdo. Si queremos estratificarlos con el semáforo europeo, también. Y muchas veces, o lo que está pasando es que utilizamos los dos, y los dos no necesariamente se van a complementar o van a tener el mismo resultado. Por ejemplo, puedo tener un riesgo bajo en el semáforo europeo, pero puedo tener un riesgo intermedio en Reveal. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta para la estratificación. Pero lo que es importante es que no nada más necesito que se han hecho estudios o se han hecho validaciones también en donde no necesito todas estas variables para estratificar a mis pacientes o incluso recientemente todas las variables del Reveal. De hecho, tengo el método francés, que son 3 criterios no invasivos, que serían mantener a mi paciente en clase funcional 1 o 2, una caminata de más de 440 metros y un NT pro BNP de menos de 50 y NT pro BNP menos de 300. Si yo tengo estas 3 variables en riesgo bajo, la supervivencia va a ser de 95% a 5 años. Si tengo 2 variables, la supervivencia es de 80% a 5 años. Aún sigue siendo muy buena. Si tengo una variable de estas en riesgo bajo, la supervivencia va a ser como del 60% y obviamente si ninguno de estos 3 criterios está en riesgo bajo, la supervivencia es de 40% a 5 años. Ahora, como siempre he mencionado, como he dicho, esto es lo que me sirve para el día a día. Esto es lo que yo veo en el paciente cuando lo tengo en la clínica, cuando lo tengo en el consultorio y así es como lo evalúo. No significa que cuando yo vea a los pacientes cada 3 o cada 6 meses, no le vaya a pedir un ecocardiograma y pueda hacer algún otro, ser más extenso en la evaluación y en la estratificación de estos pacientes. Y obviamente esto no es una contraindicación para no hacer cateterismo. Necesito seguir teniendo un cateterismo para hacer diagnóstico y al menos en nuestro centro lo que hacemos es, si el paciente se está complicando, si el paciente no va bien, lo que hacemos es lo internamos, le hacemos un cateterismo y vemos qué opciones tenemos para tratarlo.
Pero también les decía que como los franceses sacaron estas 3 variables no invasivas, bueno, pues Reveal no se quedó atrás y Ray Benza acaba de publicar hace un par de meses lo que es el Reveal Lite. Y el Reveal Lite lo único que hace es volver a evaluar la supervivencia de los pacientes y lo que hace es tomar 6 variables no invasivas y que van con puntuación del 1 al 14, riesgo bajo del 1 al 5, intermedio 6 a 7 y riesgo alto más de 8. Y estas variables no invasivas son que el paciente tenga una insuficiencia renal en base a la tasa de filtración glomerular, la clase funcional, la presión sistólica sistémica, frecuencia cardíaca, caminata de 6 minutos y NT-proBNP. Entonces, esto está recientemente publicado, falta alguna validación en otros grupos de enfermos, pero bueno, esta sería como que la contestación del grupo norteamericano a los europeos, donde también con variables no invasivas, de acuerdo a Reveal, puedo estratificar para el riesgo de estos pacientes. Entonces, realmente no importa qué es lo que yo utilice, lo importante es utilizar un método de estratificación. ¿Por qué? Porque yo ya sé que aquel paciente que esté en riesgo bajo y se mantiene en riesgo bajo, que sería la línea gris, va a tener una supervivencia muy buena a 5 años. Pero también sé, la línea azul, que el paciente que está en riesgo intermedio o alto y con el tratamiento lo cambio a riesgo bajo, va a tener una adecuada supervivencia, a diferencia de aquel paciente que empieza en riesgo intermedio o alto y se mantiene en riesgo intermedio o alto, o aquel paciente que empieza en riesgo bajo y cambia a riesgo intermedio o alto. Entonces, esto ya está bien demostrado, por lo tanto, es importante estratificar para mantener a mi paciente en riesgo alto. De tal forma que entonces... ¿Perdón? Quedan 5 minutos, por favor, de presentación. ¿Perdón? Nos quedan 5 minutos de presentación. Ok, de acuerdo a lo que entonces teníamos, el riesgo intermedio es el paciente que esté en riesgo intermedio o bajo puede ser tratado con terapia inicial o con terapia de combinación. La terapia inicial es en aquel paciente que va a recibir monoterapia. Son pacientes que tienen comorbilidades, que tienen hipertensión pulmonar atípica, como podría ser el paciente añoso, el paciente con hipertensión portopulmonar, pacientes tratados por largo tiempo en riesgo bajo y pacientes con hipertensión arterial pulmonar leve o probabilidad de enfermedad veno-oclusiva pulmonar o hemangiomatosis capilar. Prácticamente para el resto de los pacientes tenemos que empezar con terapia de combinación. Obviamente la evidencia más fuerte que tengo es ambrisentan, que me reduce 50% el riesgo de mortalidad de eventos de falla clínica. Ha habido también otros pequeños estudios de combinación inicial, como de macitentan-yosiwat, en donde hubo mejoría de los pacientes. Óptima, que es el inicio de combinación inicial de macitentan y tadalafil, con mejoría en las 4 variables invasivas de los franceses o en las 3 variables no invasivas, donde a la semana 16 tengo mayor proporción de pacientes con 1 o 2 criterios en riesgo bajo. Y finalmente el estudio Triton, en donde en el estudio Triton, que es triple terapia contra doble terapia, tadalafil, macitentan y selexipag o tadalafil y macitentan, la mejoría en cuanto a disminución de resistencia vascular pulmonar es de 52% contra 54% triple terapia y las metas secundarias, los pacientes caminan 56 metros más. Por lo tanto, el Triton lo que me da es la evidencia de que puedo iniciar con doble terapia y refuerza lo encontrado en Ambition. Lo importante también es entender, y esta es la línea verde, son datos de Ambition, aquel paciente que esté en riesgo bajo y se le inicia doble terapia, tiene prácticamente la 100% de supervivencia, comparado con aquellos pacientes que están en riesgo bajo y que tienen monoterapia o riesgo intermedio, riesgo alto, que se les inicia con mono o con combinación. Por lo tanto, hay que tratar a los pacientes de forma temprana. Evaluar a los pacientes cada 3 a 6 meses para poder tener estratificar nuevamente y ver si tengo que escalar mi tratamiento. ¿Cuál es la terapia de escalamiento? La terapia secuencial, por ejemplo, la evidencia que tenemos, el estudio Serafín, macitentan 10 miligramos agregado a pacientes que están recibiendo inhibidores de fosfodiesterasa 5,
disminuye en 38% los eventos de la aparición de un evento de morbimortalidad. Este estudio de Serafín también me ha dado 62.6% de supervivencia o de tiempo libre de eventos de morbilidad a 7 años, por lo tanto es importante. Y también alguna diferencia entre pacientes incidentes y pacientes prevalentes, es decir, hay una evidencia de que aquel paciente incidente se puede beneficiar más de la utilización de terapia de combinación secuencial. Tenemos evidencia con macitentan de forma secuencial de que disminuye en 50% los eventos de muerte y hospitalización por hipertensión arterial pulmonar. Y algo importante desde mi punto de vista es entender que en un estudio post-hoc, que es el estudio Landmark, se demostró que si en los primeros 3 meses el paciente que tiene un evento de morbilidad va a tener una mayor mortalidad comparado con el paciente que en los primeros meses no tiene un evento de morbilidad. Y finalmente, ya prácticamente para terminar, Serafín no pudo demostrar efectividad en mortalidad porque sabemos que mortalidad es muy difícil de encontrar diferencias en mortalidad en hipertensión arterial pulmonar. Entonces, realmente lo que hicimos fue agarrar las variables de REVEAL, aplicarlas a las mismas variables de pacientes con macitentan y tener una ecuación sacar una ecuación de regresión para calcular la predicción de supervivencia, de mortalidad de los pacientes. Estos son los pacientes que fueron referidos a placebo. La ecuación predicha en rojo y los pacientes de Serafín que recibieron macitentan en gris. No hubo diferencia. Pero si yo me voy a los pacientes que recibieron macitentan, aquellos pacientes en rojo, que es la ecuación predicha comparada con los que recibieron macitentan, vemos que hay una diferencia importante en la mortalidad de estos pacientes comparado con la predicha por el REVEAL modificado. El paciente que esté en alto riesgo debe de recibir prostanoides intravenosos, eso ya lo sabemos, creo que no hay problema en ese sentido. Finalmente, nosotros lo que tenemos, no tenemos trasplante, seguimos haciendo septostomía cuando tenemos pacientes en alto riesgo. Y ya para finalizar, importante, y estos son datos de Cerexipac, triple terapia oral, mejoría, disminución en los eventos de mortalidad de 64% de los pacientes que tienen una clase funcional 2 comparado con clase funcional 3. Por lo tanto, hay que empezar el tratamiento de forma temprana. Lo de pacientes incidentes, vemos una mayor mejoría en pacientes que tienen un diagnóstico de menos de 6 meses comparado con pacientes prevalentes. Y finalmente, es imperativo un cambio en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar, doble terapia de combinación para la mayoría de los pacientes en riesgo bajo o intermedio, evaluación regular de escalas multiparamétricas y finalmente escalamiento urgente de terapia en pacientes que no se mantienen en riesgo bajo al seguimiento. Esta es la última, muchas gracias. Excelente presentación, doctor Pulido. Mil disculpas, ahí el tiempo se acortó un poquito, problemas técnicos. Creo que la parte del manejo del tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Voy a dar paso al receso, que va a durar 10 minutos. Pueden acceder a través del link aquí en la parte de arriba. Y otra vez, muchas gracias por la presentación, doctor Pulido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.